grabar. Ahí estaría. ¿Se me escucha bien? Sí. Cambié de aplicación porque por ahí sabía tardar un poco con el Paint. No sé si a ustedes les pasaba. Como que tardaba en escribir, llegaba tarde un poco. Bueno, hoy empezamos los temas del segundo parcial. Si bien seguramente nosotros vamos a pasar un poco lo que es la desnaturalización de la proteína y todo lo demás, capaz que vayamos a ver los tipos de ácidos nucleicos, cómo se forman, entre otras cosas. Bien. Empezamos con lo que es proteínas. Bien. Las proteínas, bien, son secuencia de aminoácidos. Secuencia de aminoácidos. Se representa con la letra AA, eso es un aminoácido, que son todas cadenas de aminoácidos unidas. Bien. Estas cadenas de aminoácidos unidas tienen distintos nombres. Si tengo de 2 a 10 aminoácidos, se llama oligopéptido, o sea, una cadena totalmente corta que no llega a ser una proteína. Oligopéptido. Si tengo de 10 hasta 100 aminoácidos unidos, se llama polipéptido. En esta parte es donde ya empieza la formación de la proteína. Y mayor a 100, más de 100 aminoácidos unidos, ya tenemos lo que es la proteína. Bien, la proteína tiene distintas funciones, ¿bien? Tiene funciones de estructura. Una de las funciones es generar la estructura de la célula. Y después, otro tipo de función es de tipo biológico. ¿A qué me refiero con biológico? Que actúan siendo enzimas o anticuerpos. Bien. Los anticuerpos son aquellos que nos protegen de lo que son los antígenos, digamos, todo cualquier virus. Y las enzimas es todo aquello que está en nuestro metabolismo. Las enzimas lo vamos a utilizar más en la parte ya entrando a la biología, bien, vamos a ver los distintos tipos de enzimas, que hay varios, que si bien es una proteína, pero cumple funciones de forma biológica, bien, cumple distintas formas, distintas funciones en el organismo, digamos, bien. Los aminoácidos también podemos decir que hay dos tipos de aminoácidos, lo voy a poner acá, dos tipos de aminoácidos, que pueden ser hidrófobos. ¿A qué me refiero de hidrófobos? Que son solubles en agua. Solubles en agua. Y también podemos tener aquellos aminoácidos hidrofílicos, o sea, aminoácidos no solubles en agua. Son no solubles en agua. Bien, estos son los famosos aminoácidos que son solubles en solventes polares. Un ejemplo, bien, son aquellos que forman enlaces de tipo fosfóricos, bien, con el fósforo, digamos.
enlaces con el fósforo, que se representa con la letra P en la tabla periódica. Bien. Y los solubles en agua, no sé si ustedes lo escucharon en clases, pero son aquellos que forman puentes hidrógenos. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Esto es una breve introducción. ¿Lo van entendiendo? ¿Alguna duda, algo? Bien, supongo que no hay ninguna duda. Después tenemos también las distintas estructuras, que es lo que tienen ustedes en el Paint. Tenemos 4 tipos de estructuras. La estructura primaria, que es la cadena lineal. Cadena lineal. ¿A qué me refiero con cadena lineal? Son todos los aminoácidos unidos en línea recta. Acá es donde empieza el comienzo de la proteína, ¿bien? Se van uniendo a través de un enlace que se llama, supónganse que acá tengo un enlace, se llama enlace peptídico. Ya vamos a ver cómo es ese tipo de enlace. Luego tenemos la estructura secundaria, que la estructura secundaria es cuando la proteína comienza a formarse, o sea, a tener una determinada forma. O sea, se empieza a dar una forma de la proteína. No sé si acá recuerdan, en el PDF, si lo tienen, acá entra en juego lo que es el alfa hélice, que son como todos, como un resorte, ¿bien? Y luego tenemos lo que es la hoja plegada. Que sería como todas hojas así, unidas a través de distintos enlaces. Ya voy a explicar cómo se utiliza cada una. Otro tipo de estructura que tenemos es la estructura de tipo terciaria. La estructura de tipo terciaria, bien, es cuando esta alfa hélice o hoja plegada se comienza a juntar. Digamos, es como que el extremo del alfa hélice y el otro extremo, bien, el extremo principal y el extremo final, se empiezan a juntar y empiezan a dar forma a la proteína de forma más globular. Y en el caso de la hoja plegada es como también si sus extremos o sus puntas o sus terminales se unen. Bien, empieza como a formarse la forma globular de la proteína. Y la estructura cuarta, es la forma final de la proteína. O sea, ya una vez hecho todos los procesos que tiene una proteína, como por ejemplo adquisición de calor para poder formarse mucho más rápido, bien, es la forma globular final. Esta forma globular se puede desarmar también a través de distintos procesos, como por ejemplo la desnaturalización de la proteína, que se desarma la cuarta y puede quedar de nuevo en la segunda
o quedar directamente en la primera y que se vuelva a formar la proteína, ¿bien? Las proteínas, si bien cuando se desarman, se pueden volver a reutilizar, digamos. Si quedó un aminoácido libre de una cadena principal, ese aminoácido se puede unir con otro aminoácido libre y así estos aminoácidos ir uniéndose sucesivamente hasta formar la proteína. ¿Qué podemos decir también del tema del principio de formación? Bien, acá es cuando nosotros lo empezamos a formar. Una vez que nosotros lo empezamos a formar, se empiezan a formar, como les había dicho, empezamos a tener lo que es el enlace peptídico. Digamos, acá tengo la proteína, al medio enlace peptídico. ¿Cómo se forma o qué estructura tiene ese enlace peptídico? Principalmente tiene un grupo amino, el carbono, hidrógeno, un alcohol, un aldehído y un radical. Entonces tenemos grupo amino, radical y grupo carboxilo. Bien. ¿Qué va a pasar? Lo que se va a unir van a ser sus extremos terminales. ¿A qué me refiero con extremo terminal? Se va a unir el grupo amino de una proteína unido con una parte terminal del grupo carboxilo de la otra proteína. O sea, si ustedes a esto, supónganse que tengo una proteína, lo desarmo, NH, H, más carbono, oxígeno, OH, ¿qué va a pasar? Se va a unir. Se va a unir lo que es este OH con este H y siempre me van a liberar lo que es agua. Entonces, una vez liberada la molécula de agua, sigo acá abajo por las dudas, me queda CONH más agua. Bien. Y esto es el famoso enlace peptídico. Bien. Todo esto es el enlace peptídico de la proteína. En este caso son enlaces de tipo hidrofóbicos. ¿A qué me refiero de tipo hidrofóbicos? Que reaccionan más rápido en presencia de agua. Bien. Dentro de estos enlaces hidrofóbicos, o sea, una vez que formamos el enlace peptídico, no sé por qué se me hizo eso. Una vez que nosotros formamos lo que es el enlace peptídico, se van uniendo las proteínas y las proteínas van agarrando una forma que puede ser de tipo alfa hélice o de tipo hoja plegada. Acá, como les había dicho, este alfa va formando todos hélices. Bien. Pero ¿cómo se van a formar estas hélices? Es que va a venir, por así decirlo, esto es una breve introducción a lo que es ADN, viene otra cadena de proteínas, o sea, otra cadena de aminoácidos, y el extremo terminal, donde se formó el enlace peptídico de una, se va a unir con el extremo terminal donde se formó el enlace peptídico de la otra. Bien, y ahí me va generando los nuevos enlaces. También liberan agua y así se forma la alfa hélice. Bien,
Mayormente tiene esta estructura como más compacta para que ustedes puedan determinarlo. ¿Qué pasaría en el caso de hoja plegada? En el caso de hoja plegada pasa exactamente lo mismo, la diferencia que hacemos puentes hidrógenos. No es que se une el primer extremo terminal con el primero de la otra proteína. Se une el primer extremo terminal con el segundo extremo terminal de la proteína. Por ejemplo, esta es proteína A y esta es proteína B. El primer extremo terminal de la proteína B se une con el segundo extremo terminal de la proteína A. Luego, el primer extremo terminal de la proteína A se une con el segundo extremo terminal de la proteína B. Y así sucesivamente. Y ahí van a ver que se unen los extremos también a través de los famosos puentes hidrógenos en presencia de agua. Y se empieza como a abrir la proteína o a formar de forma de hoja plegada. Esa es la segunda etapa, la explicación de la segunda etapa de cómo se formaría la alfa o la hoja plegada. ¿Qué pasaría en la tercera etapa de forma más globular? El extremo terminal de la hoja plegada, que me tiene que quedar sí o sí en un ácido carboxílico, y el extremo terminal o el extremo principal de la primera hoja plegada, que me queda en lo que es el grupo amino, ustedes van a ver que siempre queda o el grupo amino libre en la parte principal o el grupo carboxilo en la parte final. Esos extremos se van a unir y me van a formar de nuevo un nuevo enlace peptídico. Y es como que si esta hoja plegada se fuera cerrando. Bien, lo mismo pasa con el alfa hélice. Este extremo se une con este extremo y es como si estos se fueran cerrando y me empieza a hacer la forma glomerular o globular de la molécula. Bien, ustedes van a ver que en tipo alfa hélice lo van a tener como así, como más cerradito, y en hoja plegada puede llegar a aparecer hasta así, como la parte de un tubo. Bien, esto es como la forma globular de la molécula. Y la cuarta estructura es que una vez que se unieron todos los extremos, no quedaron extremos libres, queda como todo compacto, queda toda la forma glomerular o globular hecha de la proteína, o sea, la forma globular final. ¿Se entiende? Sí. ¿Les llega bien o sea, lo que voy escribiendo? ¿No se tilda? No, llega bien. Bien. Bueno, y como les había dicho también, podemos tener que en esta etapa o en la tercera o en la cuarta puede haber un proceso de desnaturalización. ¿A qué me refiero con un proceso de desnaturalización? Es que la proteína que, por ejemplo, si está en la cuarta, que se rompa por tener la estructura o no tan tensa, o venga un compuesto externo y la desarme y la vuelva a la tercera etapa, o que esté en la tercera etapa y la convierte en la primera. Bien, que esté en la tercera etapa implica de que la proteína no pudo cerrar todos los huecos para formar la forma globular final y no tenía tanta fuerza de atracción entre los pares de moléculas. Bien.
En conclusión, la desnaturalización de una proteína es la ruptura de esa proteína. Esa es la parte de desnaturalización de la proteína. También hay algunas proteínas que son las hidrofílicas, que son aquellas que se rompen en agua, o sea, las proteínas hidrofílicas, que son aquellas que forman enlace de tipo fosfoéster o fosfodiéster, digamos. El grupo fosfato se une con el grupo amino terminal, ¿bien? O el grupo carboxilo terminal, liberando energía, ¿bien? El grupo fosfato se une, si bien son solubles en solventes polares, pero son insolubles en agua. Entonces, ¿qué puede suceder cuando estamos en la parte de insolubilidad de agua? La hidrólisis. Lisis significa ruptura. Entonces, agua, ruptura, y esto agua. Entonces sería la ruptura de la proteína en presencia de agua. ¿Bien? Para que puedan ver más o menos cómo se forma el enlace peptídico con el fosfodiéster, es como si el fósforo con el oxígeno de un terminal se va a unir con el grupo amino o grupo carboxilo terminal de la otra proteína. ¿Bien? Se unen de la misma forma, ¿bien? Si el fósforo se une con la amina, van a formar agua y me queda el enlace fosfodiéster. Si se une esto con esto, me forma lo que es agua. Y si se une el oxígeno con hidrógenos de acá, y bueno, y acá voy a tener que sacar un hidrógeno sí o sí, también liberan agua y me forma el enlace fosfodiéster. O sea, se va a formar igual que el enlace peptídico, la diferencia es que voy a tener un grupo fosfato en el medio. Bien, va a ser fosfato, proteína, proteína, fosfato, proteína, fosfato, proteína, fosfato, cadena proteica, etc. Bien. Pero la forma de unirse es lo mismo. ¿Por qué liberan agua? En este caso ustedes van a decir, pero si es soluble en solventes polares, ¿por qué va a liberar agua? Porque siempre es importante que en la ruptura de enlace se libere como un compuesto que sirva o no puede servir. Bien, entonces, en este caso, a nosotros no nos sirve una molécula de agua, entonces, esta molécula de agua se libera y se pierde. Digamos, como si lo hubiéramos sacado de la reacción. En cambio, acá, en lo que es el enlace peptídico, en esta formación, en esto. Uy. Ahí. Para, guárdenme que no. Acá donde tengo el enlace peptídico, en esta parte, lo voy a necesitar sí o sí porque el enlace peptídico es soluble en agua. Y mientras más soluble sea, más fuerte la proteína. ¿Se entiende? Esta parte. Bien. Acá sí o sí, en esta parte del enlace peptídico lo voy a contener. Pero en la parte de la unión con el fósforo lo voy a liberar.
porque no nos hace falta. Si nosotros tenemos la presencia de la molécula de agua en este enlace peptídico, bien, nuestra molécula se va a romper, o sea, va a generar una ruptura, y si se rompe, una vez rota la molécula o toda la forma globular de la proteína, vuelve sí o sí a empezar a formarse de nuevo. A empezar por la estructura primaria, luego por la estructura secundaria y así sucesivamente. ¿Se entiende esa parte más o menos? Sí, se entiende. Vamos a ver la parte de las enzimas ahora, que tiene relación con lo que es proteína. Bien, si bien tendríamos que seguir un poco con lo que es ácidos nucleicos, que vamos a verlo también. Voy a agregar otra página. Vamos a poner acá ácidos nucleicos más enzimas. Los ácidos nucleicos son monómeros. Monómeros. ¿A qué me refiero de monómeros? Son uniones de nucleótidos. Uniones de nucleótidos. ¿Quiénes van a ser esos nucleótidos? Si ustedes, bueno, ustedes no lo vieron todavía, pero cuando vean la clase, cuando tengan la clase para los que están cursando, van a ver lo que es sacarosa, glucosa, pentosa, que la pentosa se divide en dos partes, de tipo ribosa o de tipo desoxirribosa. Sacarosa, glucosa, pentosa, ribosa. Y también en algunos casos especiales saben usar la galactosa. Les voy a ver si encuentro una imagen de estos nucleótidos y ahí se los pego. Aguarden un ratito. Oh, no se pegó. Recorte de pantalla.
no me deja moverlo. Pero este, por ejemplo, es la sacarosa. Bien, la sacarosa es una pentosa, tiene lo que son 6 carbonos con grupos OH unidos. Bien, lo que forma tanto sacarosa, glucosa, pentosa, galactosa es el famoso enlace obligosídico. Bien, que es este oxígeno que forma acá. Este era el enlace obligosídico. Bien, que acá también siempre liberamos agua. Si ustedes lo hacen, por ejemplo, yo le voy a poner los extremos terminales acá. El OH de una sacarosa más el OH de la otra sacarosa, se une el OH de una sacarosa con el OH de la otra sacarosa y me forma lo que es agua. ¿Bien? Acá no se ve, pero en teoría siempre también liberan lo que son moléculas de agua y se forma el enlace obligosídico. Si lo tenemos abajo, bien, si tenemos ambos grupos OH abajo, o sea, OH y OH, y me forma acá, esto se llama alfa obligosídico. Pero en el hipotético caso que lo tuviéramos arriba, por ejemplo, tengo OH arriba de una sacarosa más el OH de la otra sacarosa, se juntan, forman agua, se llama beta, enlace beta obligosídico. Bien, esta acuérdense que era la sacarosa. De tipo pentosa es lo mismo, la diferencia que tengo 5. De tipo ribosa significa que están de arriba, o sea, tengo los enlaces arriba, pero en vez de tener 6 tengo 5. Y desoxirribosa, que están abajo. Bien, es como decirle levógiro y dextrógiro. Bien, L era derecho, D era izquierdo. ¿Se acuerdan de esa parte de... Ahí no me sale la palabra ahora. Cuando hacían el espejo, L, D. L derecho, D izquierdo. Acá lo pueden pensar lo mismo. Derecho arriba, que es L, izquierdo abajo. Bien, es como si hicieran la forma de espejo de esto. A ver si encuentro, bueno. A ver si me deja pegar una más. No me deja moverlo. Bueno, no importa. Cualquier cosa yo después, antes de mandarle esto, se lo pego, les pego las diferentes formas, ¿les parece? Porque no me deja pegar. ¿Qué otra cosa también podemos decir de esto? Es lo siguiente.
Con estos, o sea, con glucosa, sacarosa, fructosa y todo lo demás, podemos formar lo que son el ADN y el ARN. Bien, el ADN es el ácido desoxirribonucleico y el ARN el ácido ribonucleico. Las cadenas se forman de forma bicaternaria. ¿A qué me refiero a forma bicaternaria? Es que los extremos se van a llamar 5' y 3'. Bien, entonces, una cadena de bases nitrogenadas, que para el ADN se utilizan 2 bases nitrogenadas, y para el ácido ribonucleico también se utilizan 2 bases nitrogenadas, que ya vamos a ver cuáles son. Entonces, como es de forma bicaternaria, es de 5' a 3', y la otra cadena unida es de 3' a 5'. Bien, esas son las uniones que se pueden dar, se unen por mediante puentes hidrógenos y grupos fosfato. Bien, o sea, es como que acá se van uniendo las cadenas de ADN. Si ustedes lo ven de forma más esquemática, es como si el ADN hiciera estas hélices así unidas. Acá voy a tener la unión, acá voy a tener la unión. Bien, ahí van a tener las distintas uniones de ADN. ¿Qué bases nitrogenadas usa el ADN? Usa la adenina, que tiene una estructura, y la timina. Y también utiliza citosina con guanina. Esas son las uniones, adenina y timina, citosina y guanina. O sea, ¿qué quiere decir? Yo tengo, por ejemplo, adenina, timina, citosina, guanina, adenina, citosina, guanina. Esta es una cadena, que este es el famoso código genético. Esta es una cadena de bases nitrogenadas que va de 5' a 3', y la otra cadena tiene que ir de 3' a 5', pero su opuesto. ¿La adenina con quién se va a unir? ¿Con quién se une la adenina? Adenina con timina. Entonces, en este extremo, ¿qué tengo que tener? ¿Una adenina de nuevo o una timina con esta A? Una timina. ¿La timina con quién se une? ¿Con quién se va a unir la timina? Timina con adenina. O sea, en este extremo voy a tener la adenina. La citosina con la guanina, o sea, en este extremo, si acá tengo citosina, en la otra cadena o hebra complementaria va a ser la guanina con la citosina, la adenina con la timina, la citosina con la guanina y la guanina con la citosina. ¿Se entiende? Y acá voy a formar también puentes hidrógenos o uniones fosfato. En el ácido ribonucleico, ¿cuál va a ser la diferencia en el ácido ribonucleico? También tenemos citosina con guanina.
La diferencia es que la adenina se va a unir con el uracilo. O sea, adenina y uracilo juntos. Y los otros son citosina y guanina. También se unen igual que el ADN, la diferencia que, por ejemplo, acá tengo. Vamos a poner el mismo código genético acá, que va de 5' a 3', o sea, adenina, timina, citosina. Timina no tenemos acá, perdón. Acá vamos a tener uracilo. Timina no hay en el ARN. Entonces, uracilo, citosina, guanina, adenina, citosina, guanina. De 5' a 3' y el otro extremo tiene que ser de 3' a 5', o sea, al revés. Donde tengo adenina tengo uracilo, donde tengo uracilo tengo timina, donde tengo citosina tengo guanina, donde tengo guanina tengo citosina, donde tengo adenina tengo uracilo, donde tengo citosina tengo guanina y donde tengo guanina tengo citosina. ¿Bien? Y también las uniones se van a dar mediante puente hidrógeno o uniones fosfodiéster. ¿Bien? Que esas son, por eso les enseñan proteínas anteriormente, para que sepan de dónde se forma el enlace oligosídico o el enlace entre ADNs. Del ARN, otra de las cosas que podemos decir que hay distintos tipos de ARN. Tenemos ARN de tipo mensajero. ¿A qué me refiero de tipo mensajero? Es aquel que del exterior, supónganse que esta es su célula y acá tenemos un ARN con las hebras unidas. Del exterior viene un mensaje, el ARN lo recibe, lo trata de traducir dentro de esta hebra y lo manda hacia donde se necesita, por así decirlo, en el organismo. Como lo puede mandar por fuera de la célula o también lo puede mandar hacia otro elemento que esté dentro de la célula o darle una señal para que haga esa célula. Bien. Otro tipo es de tipo ribosomal. ¿A qué me refiero de tipo ribosomal? Que transporte ribosomas en la célula. Bien, los ribosomas son aquellas subunidades que hay distintas subunidades de los ribosomas. Tenemos los 5,5B. Ese es un tipo de ribosoma, que es el que más se utiliza en el ADN, que el ribosoma se une al ADN, al RN, perdón. Tengo el ARN. Se va a unir el ribosoma al ARN y ese ribosoma va a ser transportado para el ARN, por el ARN hasta el lugar que necesite ir y una vez en ese lugar se suelta. Los ribosomas cumplen funciones de señales, para que tengan una idea. ¿A qué me refiero de funciones de señales? Son aquellos que, aparte de también llevarle un mensaje a la célula, son aquellos que permiten que la célula haga determinada función. O sea, si el ribosoma dice que la célula se proteja de tal virus, o sea, la ribosoma va hasta la parte de los antígenos, se une a un antígeno, ¿bien? Y esa unión puede hacer que destruya ese virus, ¿bien? Puede funcionar como antígeno también el ribosoma, ese es un ejemplo. Que destruye el virus, esa es la señal que le pide. Por ejemplo, viene un virus de tal cosa adentro de la célula, la quiere infectar, pero con ayuda de ese ribosoma no va a poder.
¿Se entiende esa parte? Sí, se entiende. Después tenemos ARN también de tipo transcriptor, o sea, transcribe la señal, es mensajero, lo transcribe. Acá puede unirse el transcriptor también. Transcriptor, que se define como ARNT. Bueno, el ARN ribosomal se define como ARNR y el mensajero ARNM. Bien, esto cuando lleguemos más dentro de la parte biológica se va a entender un poco más las funciones, cómo se forma esta hebra, qué enzimas van a actuar en la parte de metabolismo de glúcidos, por así decirlo. Bien, cuando veamos bien enzimas se va a entender un poco esto. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Que esto es bicaternario, bueno, forma dos cadenas. El ARN puede ser tanto bicaternario, que se representa como BN, o sea, bicaternario, o una sola cadena de tipo caternario, sin unirse a otra. Bien, bien. ¿Qué más? A ver, transcriptor RN. No, está bien. Y eso es todo lo que tienen que saber más o menos de lo que es ARN. Bien. Talle, te hago una consulta. Sí, Capaz medio boluda. ¿Transcriptor es lo mismo que ADN transferencia? ¿Por qué tengo anotado como transferencia? ¿Soy tan mal? ¿O es lo mismo? ¿qué te dice la definición? Nunca escuché transferencia. Ahí te digo. Está formado por una simple cadena. Estas son anotaciones mías, no humanos, que lo he hecho en su momento. Está formado por una simple cadena compleja o cebo, donde el extremo 5' da 3 asas, del cual importa el anticodón, y el extremo 3' que va a estar un aminoácido. Después dice, la forma se da por complementariedad de algunos ARN de todos, por el cual permite identificar tipos de ADN. Digamos, transcribe la señal. Así en simples palabras. Sí. Sí, o sea, ¿sería lo mismo? Sí. Ah, ok. Sí, sí. Bueno, entonces yo no tendría ninguna duda. Chicas, ¿alguna duda de esto? Creo que no. Esto obviamente ustedes lo ven la otra clase, digamos. ¿Qué más le puedo decir? A ver, el ARN, por ejemplo, se encuentra en el citoplasma. Si quieren poner eso. Se encuentra en lo que es en el citoplasma.
y en el retículo endoplasmático rugoso, que se denomina como RIR, retículo endoplasmático rugoso, es de tipo... Uy, se me va, ahí está, retículo endoplasmático rugoso. Es de tipo pentosa. ¿A qué me refiero con pentosa? Que tiene 5 carbonos. Bien. Lo que les puede salir de esto, por ejemplo, en el parcial, es cuál es la diferencia de estructura entre un ARN y un ADN. Eso les puede salir en el parcial. Y bueno, y tanto el ADN como el ARN, principalmente el ADN, tiene estructura primaria, secundaria y puede llegar a formar una terciaria, el ADN. Otra cosa del ADN también podemos decir dónde se encuentra, digamos. Se encuentran en lo que son eucariotas. Los voy a colocar por acá. Se encuentran en las eucariotas. Principalmente en el núcleo. Es una pentosa también. Y el ADN es la principal para el código genético, que el código genético es esto de acá arriba que les había explicado, de las uniones. O sea, genera el código genético. Y también sirve para lo que es la síntesis de proteínas. Síntesis de proteínas. O bueno. Si bien acá no terminó todo lo que es ADN, bien, tenemos distintos tipos de ADN y cómo se forman las estructuras, qué se utiliza, los genes y todo lo demás. Pero prefiero dejarlo ahí, toda esta parte de ácidos, dejarlo como esta breve introducción porque lleva un poquito más de tiempo las explicaciones. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora, vamos a ver lo que es enzimas. Y esto de enzimas le ayuda un poco para la parte de la parte biológica, ¿bien? Todo esto es una breve introducción para que después veamos bien la parte biológica y la formación de ADN y ARN, ¿bien? Lo de enzimas, ¿qué podemos decir? Lo de las enzimas principalmente que son grupos de naturaleza proteica, ¿bien? Lo vimos al principio, que las proteínas son enzimas, ¿bien? Que pueden actuar como enzimas de protección o aquellas que deben cumplir algún trabajo en específico, ¿bien?
También las enzimas, si se acuerdan de química aplicada, son catalizadores biológicos. ¿A qué me refiero catalizadores biológicos? Aceleran la velocidad de reacción. Bien, eso es lo que podemos decir. Otra de las cosas de las enzimas que tenemos un famoso complejo que se llama enzima sustrato. ¿Qué quiere decir esto? Que para determinada enzima tengo un sustrato. Acá viene, si se acuerdan de química aplicada, lo de la cerradura. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tenemos una enzima y un sustrato. Eso forma el famoso complejo de cerradura. Digamos, mi enzima se va a unir con mi sustrato. Esta es mi enzima, este es mi sustrato. Se va a unir, va a formar la famoso complejo llave cerradura o cerradura. Y así, todo eso unido, cumplir una función en el organismo. Bien. O sea, para cada enzima hay un determinado sustrato. O sea, si yo quiero, por ejemplo, una enzima, utilizarla de forma reductasa, voy a tener un sustrato para esa forma reductasa y reducir la reacción que yo quiero hacer. Eso se hace en el proceso de lo que es glucólisis, ¿bien? Se reduce la cantidad de energía, entonces utilizamos determinada enzima que me va a ayudar para la reducción de esa energía y determinado sustrato y así realizar esa función de reducción. ¿Bien? Eso lo van a ver un poquito más en las partes de formación, pero para que tengan una idea. Esa parte de enzima sustrato, bien, en esa unión, donde se genera la unión, porque la unión se va a generar en una parte del organismo, esa unión es el sitio activo de la célula. O sea, en ese sitio activo de la célula es donde se van a generar todas las uniones enzima-sustrato para así luego lanzar todas esas funciones al organismo. ¿Qué propiedades podemos tener principalmente de las enzimas y también del complejo enzima-sustrato? Primero que nada, que tiene alto reconocimiento para generar una reacción, o sea, reconoce rápido el proceso biológico que tiene que realizar. Esa es una de las propiedades, o sea, se reconoce bastante rápido el proceso biológico a realizar, sí o sí también tiene que ser esa enzima sustrato, no puede ser otra. Si es otro complejo enzima sustrato o complejo de hendidura o de cerradura o llave cerradura, tiene un montón de nombres, directamente esa reacción no se produce. Son reutilizables. ¿A qué me refiero con que sean reutilizables? Se puede realizar con ese complejo enzima sustrato más de una vez y se distribuyen en varias partes de la célula. Tienen una amplia distribución. ¿Cuál es esa amplia distribución? Tenemos en el citosol, que en el citosol es donde más ocurren los procesos biológicos, como por ejemplo lo que es el ciclo de Krebs, lo que es el metabolismo de glúcidos, lo que es la glucólisis. Bien. También tenemos lo que es en la parte donde se encuentran los lisosomas.
que los lisosomas lo que hacen es la activación de pH bajo y bueno, y las uniones en el sitio activo, también es una amplia distribución. ¿Qué tipo vamos a tener principalmente? Tenemos tipo reductasas, voy a usar otro color, tipo reductasas, que en las enzimas de tipo reductasas transfieren hidrógenos o electrones. Participan en reacciones óxido-reducción, o sea, en reacciones redox, realizan reacciones redox también, reacciones redox. Si se acuerdan esto de química aplicada, es lo de quién es mi agente reductor, quién es mi agente oxidante, bien. En el tema biológico se toma también quién es mi agente reductor y quién es mi agente oxidante, pero determinando el tipo de enzima. Bien, es exactamente lo mismo, la diferencia es que vamos a utilizar esta enzima de tipo reductasa. Y otro ejemplo es cuando utilizamos una enzima llamada nicotidamina fosfato, que la reducimos a lo que es nicotidamina reducida. Bien, ya lo vamos a ver más en profundidad en los procesos biológicos. Esta ténganla muy en cuenta porque, como les dije, se utiliza en glucólisis, en ciclo de Krebs, glucogeniogénesis, genogénesis. Esto se lo pueden confundir con la glucogenólisis. Está la glucogeniogénesis y la glucogenólisis, que son dos cosas distintas. Bien. Después el otro tipo que tenemos es de tipo transferasa. Que esto es transferir cualquier grupo distinto del hidrógeno. Transferencia de grupo distinto del hidrógeno. Bien. Se utilizan enzimas, por ejemplo, de tipo quinasa, que son aquellas que liberan cualquier grupo menos el hidrógeno. Un ejemplo, en una de la parte de la glucólisis. Bien, la glucólisis se divide en dos partes, dos o tres, no recuerdo bien. En la primera es cuando nosotros empezamos a hacer toda la reacción redox y casi en las últimas es cuando mi molécula queda sin energía y necesito energía. Entonces vuelvo a adquirir grupos distintos de hidrógeno donde empiecen las quinasas. ¿Quién me va a dar esa energía? Los grupos fosfato. O sea, adquiero todo lo que es grupo fosfato en la glucólisis. Bien, eso es un ejemplo. Después tenemos las de tipo hidrolasa. Bien. La de tipo hidrolasa catalizan reacciones de hidrólisis. Un ejemplo, la lactosa, a través de una reacción de hidrólisis, se rompe y se convierte en glucosa más galactosa. Y tenemos la de tipo liasas,
que es la ruptura liasas. No sé por qué por ahí no me escribe. A ver. Ahí está. Ahí está. Liasas. Que es ruptura también. Pero no tienen que ser rupturas de hidrólisis, o sea, sin hidrolizar, o rupturas sin oxidarse. Un ejemplo es la descarboxilación, o sea, yo tengo el carbono a través de un proceso de descarboxilación, digamos, liberamos energía o vamos rompiendo esa cadena carbonada por distintos procesos de tipo liasas y lo transformo en carbonos más simples. Y en forma biológica es, por ejemplo, el piruvato. El piruvato se utiliza en una de las reacciones, puede ser en glucólisis, puede ser en glucogeniogénesis, etc. Que mediante esta liasa, actúa la enzima liasa, me libera lo que es dióxido de carbono y me transforma en acetil-CoA. Y este acetil-CoA entra a un proceso y se transforma en otros organismos o en otras funciones en los determinados procesos biológicos. ¿Bien? El acetil-CoA casi aparece en todos los procesos biológicos. También tenemos de tipo isomerasas. ¿Recuerdan lo que era un isómero? Eran aquellos elementos que tenían igual que. Composición. Igual composición ¿de qué? De carbonos. ¿Bien? O sea, son aquellos que tienen igual cantidad de átomos. Entonces, ¿qué va a pasar? Si son de tipo isomerasas, van a destruir aquellos elementos o van a tratar de formar aquellos elementos isómeros. ¿Bien? Todo depende de la reacción. Pueden tanto destruir como formar. Y por último, la de tipo ligasas, que son las que se utilizan para lo que es el ADN y el ARN, de este tipo ligasas es la unión de dos moléculas a través de distintos enlaces. Unión de moléculas a través de enlaces gastando ATP. El ATP, bien, es uno de los compuestos que aparece mucho en las funciones biológicas que puede tanto generar energía como perder ese gasto de ATP.
Digamos, el ATP, el adenín trifosfato, si bien tiene energía, o sea, el ATP le da energía a mi célula. Por ahí la célula está sobrecargada, entonces, al estar sobrecargada, nosotros vamos a utilizar todo ese ATP sobrecargado para formar nuevas estructuras. Entonces, ahí viene la ayuda de las enzimas ligasas. Entonces, a medida que nosotros vamos formando estructuras o cadenas carbonadas, siempre va a haber gasto de ATP. Gasto ATP, gasto ATP, gasto ATP. ¿Bien? Eso es lo que siempre va a pasar. Esto se puede dar siempre unión de moléculas a través de enlaces, o sea, a través de nucleótidos. Siempre se da en los nucleótidos. Y obviamente también en las funciones biológicas también tenemos nucleótidos, utilizamos lo que son distintos nucleótidos. Nucleótidos. ¿Se entendió? ¿Por qué los di medio así? Es porque ácidos nucleicos se relaciona con lo que es enzimas, ¿bien? Se relaciona, pero primero ustedes siempre tienen que saber enzimas y luego ácidos nucleicos, ¿bien? Entonces, al saber enzimas, ahora van a saber, una vez que saben los distintos tipos de enzimas, van a saber qué enzimas van a trabajar en el ADN o en el ARN para formarse, ¿bien? Porque nosotros una hebra la formamos de una parte, para hacer la lectura del ADN necesitamos otro tipo de enzima, necesitamos distintas enzimas para, por ejemplo, para formar la estructura del ADN. O para la lectura final. El tema de ARN, como puede ser bicaternario o monocaternario, en la mayoría de los casos siempre es monocaternario, o sea, es una sola cadena, que lo que hace siempre va a utilizar sus tipos de ARN, digamos, siempre va a utilizar su mensajero, su ribosomal, que el ARN casi siempre envía o recibe mensajes, ¿bien? No realiza funciones tan específicas como el ADN. Y bueno, y todo lo que vimos de esta parte del inicio, de cómo se forman las proteínas, la ribosa, la glucosa y todo lo demás, que bueno, acá no me dejo pegarlo, pero ahora les pongo un coso aparte. Eso se va a utilizar, lo que es ribosa, glucosa, pentosa, se utiliza en el ADN, cómo se puede desarmar, cómo se puede perder a través de las distintas enzimas. Y bueno, y todo lo que es, por ejemplo, en glucólisis, en donde formamos acetil-CoA, donde formamos piruvato, donde hacemos la glucogeniogénesis o la glucogenólisis, también utilizamos ácidos nucleicos. ¿Qué ácidos nucleicos? Puede ser pentosa, ribosa, desoxirribosa, fructosa, ADN, citosina, guanina, lo que sea. ¿Se entendió la clase de hoy más o menos? Esta es una breve introducción a todo lo que viene, que ya los temas que vienen son un poco más complejos. ¿Alguna duda, algo que quieran preguntar? Por mí no.